poco de lo que dijo la Lore en relación a estas 3 o 4 entidades que tienen que hacer esta ciudad más inteligente, que tienen que ver el sector público, el privado, los ciudadanos, y no recuerdo el otro que dijiste, pero en relación a la academia, que es muy importante hoy día. Yo creo que hay varias falencias en relación a la academia, en el tema de ciudades inteligentes, y específicamente en temas de accesibilidad, y en el concepto del diseño y el desarrollo urbano. Lo otro tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy día yo personalmente considero que no existe un trabajo colaborativo entre los distintos ministerios para poder hacer una ciudad más inteligente, donde se interviene en espacios públicos, donde, los distintos ministerios yo considero que no lo están abordando como en una mesa de trabajo, por lo tanto hay varias variables relacionadas con el uso del espacio público que quedan como en la última escalafón de el último escalón de esta ciudad inteligente. Como bien dijo la Lore, la ciudad inteligente tiene hartas bajadas, y dentro de las bajadas está el ciudadano, y en mi tema, la accesibilidad. Y la accesibilidad a través de las tecnologías de la información, que es uno de los paraguas como más importantes en el tema de la Smart City, pero también tiene que ver un poco como cómo hago esa conectividad entre esta ciudad inteligente con tecnologías de la información que me permitan darle continuidad a un transporte inteligente, donde las personas con discapacidad puedan acceder a la información y así poder controlar sus tiempos de viaje, por ejemplo, para poder llegar a distintos tipos de lugares, o acceder a distintos tipos de establecimientos, o poder pagar en algunos iguales tipos de servicios. Hoy día la gran problemática en materia de accesibilidad es el transporte, son los tiempos de traslado, son las circulaciones en los mismos espacios públicos. Por lo tanto, aquí yo no sé, Lore, si hoy día existe dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un área que aborde, por ejemplo, la importancia que hoy día en pandemia se ha hecho latente en relación a las tecnologías de la información, a cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden a los distintos servicios, cómo la persona con discapacidad, cuando ya salgamos de esta pandemia y podamos usar del espacio desde el área de telecomunicaciones, podríamos abordar un proyecto que nos permita poder dejar en línea, como pasa en otros países. Sabéis que yo tengo una discapacidad y me demoro más o menos tanto tiempo, por lo tanto yo desde un smartphone podría perfectamente saber en qué paradero o qué paradero es accesible, qué bus me va a permitir poder tomar el transporte para poder llegar a un lugar en un tiempo determinado, y que ese bus llegue a la hora que corresponde para yo poder así administrar mi tiempo de movilidad, que hoy día no ocurre. Pasa con los metros también. El metro ahora, ya después del estallido social, nos ha permitido poder intervenir la infraestructura y poder tener ascensores, pero no todos lo tenían. Por lo tanto, la persona tenía que, entre que tomar un metro, bajarse en uno que sí tiene ascensor, después moverse y desplazarse hacia el lugar donde ese metro no tenía un ascensor. Entonces yo creo que hay altas variables en el uso del espacio público que yo creo que deberían ser más incidentes en este nuevo concepto, ya antiguo, pero de ciudad inteligente. Hay un alto porcentaje dentro de la ENDIX y las encuestas que se han hecho, las personas con discapacidad están dentro del grupo más vulnerable de la población. O sea, las personas con discapacidad está medido que son personas más pobres. Por lo tanto, y muchas de esas personas con discapacidad tienen trabajos informales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día en temas de pandemia no pueden salir a trabajar, por lo tanto, se hacen, entre comillas, se hacen más pobres. Y muchas personas con discapacidad también dependen de cuidadores, ya sea mamá, tío, hermano, que al no tener esta persona con discapacidad trabajo, o al ser dependiente 100% de un cuidador, esta persona tampoco tiene trabajo. Por lo tanto, ya de un grupo familiar ya son 2 personas que no tienen ingresos y no tienen trabajo. Claro. Por lo tanto, el otro día, ¿cómo se llama? Alguien dio un dato súper importante referente claro, hoy día las personas con discapacidad, como tienen problemáticas de trabajo, etcétera, tienen asociados muchas veces a que no están dentro del Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto,
muchas enfermedades asociadas a la discapacidad no están en el plan auge, por ejemplo. Entonces, se hace un círculo vicioso de que al final te cuesta Claro. más salir de la pobreza siendo una persona con discapacidad, más hoy día. O sea, hoy día es súper relevante porque tampoco están visibilizados y lo que están queriendo hacer es poder meterse dentro del grupo que pertenezca a esta nueva constitución, si es que todo sale bien que se pueda hacer, para que se puedan visibilizar, para que puedan tener voz, más voz, y también puedan ser considerados. Porque cuando yo te comentaba hace un rato que el Estado de Chile se comprometió eso tiene que ver con y está en la Constitución de la República, en el artículo 1, dice, todas las personas tienen derecho por igualdad de condiciones, y eso nos toca a todos. Y en la Convención, el Estado tiene que hacerse cargo. Pero aquí no solamente tiene que ver con el Estado, tiene que ver también con las empresas, tiene que ver con los colegios, tiene que ver con la educación. Si no hacemos un enfoque en la educación primaria, es bien difícil que podamos salir de esta vulnerabilidad de que las personas con discapacidad tienen problemas son más vulnerables, no pueden acceder al mundo laboral, por lo tanto, es un círculo vicioso que exigencias que cumplir y tiene que hacerse cargo, y eso fue el 2008, y a raíz de eso, las empresas hoy día tienen que pensar en ir más allá de la norma en un contexto transversal, ya sea desde la accesibilidad hasta la inclusión laboral. Hoy día en las empresas de la red de empresas inclusivas de SOFOFA, son alrededor de 50 empresas que están hace ya la red de empresas empezó el 2015, ya lleva 5 años, y alrededor de 50 empresas, ya casi el 70% de esas empresas tienen contratadas a más del 1% dentro de su dotación. Están trabajando desde ese tiempo en el cambio cultural, desde la gestión del cambio, por lo tanto, hoy día es importante entender de que esa es la prioridad, o sea, la prioridad es entender a las personas con discapacidad como sujeto de derecho, de que hay que entender que los procesos de inclusión llevan un tiempo y que hay que abordar todas las etapas para que después la empresa y el área de recursos humanos pueda de manera autónoma hacerse cargo de esos procesos y no pedir siempre la asesoría de un tercero para los procesos de inclusión. O sea, nosotros trabajamos bajo el enfoque de empoderarlos para que ellos después puedan seguir y darle continuidad a los procesos de inclusión laboral. Específicamente en temas de accesibilidad y en el concepto del diseño y el desarrollo urbano. Lo otro tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy día yo personalmente considero que no existe un trabajo colaborativo entre los distintos ministerios para poder hacer una ciudad más inteligente, donde se interviene en espacios públicos, donde los distintos ministerios yo considero que no lo están abordando como en una mesa de trabajo, por lo tanto hay varias variables relacionadas con el uso del espacio público que quedan como en la última escalafón de el último escalón de esta ciudad inteligente. Como bien dijo la Lore, la ciudad inteligente tiene hartas bajadas, y dentro de las bajadas está el ciudadano, y en mi tema, la accesibilidad. Y la accesibilidad a través de las tecnologías de la información, que es uno de los paraguas como más importantes en el tema de la Smart City, pero también tiene que ver un poco como cómo hago esa conectividad entre esta ciudad inteligente con tecnologías de la información que me permitan darle continuidad a un transporte inteligente, donde las personas con discapacidad puedan acceder a la información y así poder controlar sus tiempos de viaje, por ejemplo, para poder llegar a distintos tipos de lugares o acceder a distintos tipos de establecimientos o poder pagar en algunos inmuebles tipos de servicios. Hoy día la gran problemática en materia de accesibilidad es el transporte, son los tiempos de traslado, son las circulaciones en los mismos espacios públicos. Por lo tanto, aquí yo no sé, Lore, si hoy día existe dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un área que aborde, por ejemplo, la importancia que hoy día en pandemia se ha hecho latente en relación a las tecnologías de la información, a cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden a los distintos servicios, cómo la persona con discapacidad, cuando ya salgamos de esta pandemia y podamos usar del espacio desde el área de telecomunicaciones, podríamos abordar un proyecto que nos permita poder dejar en línea, como pasa en otros países,
sabéis que yo tengo una discapacidad y me demoro más o menos tanto tiempo, por lo tanto yo desde un smartphone podría perfectamente saber en qué paradero o qué paradero es accesible, qué bus me va a permitir poder tomar el transporte para poder llegar a un lugar en un tiempo determinado, y que ese bus llegue a la hora que corresponde para yo poder así administrar mi tiempo de movilidad, que hoy día no ocurre. Pasa con los metros también. El metro ahora, ya después del estallido social, nos ha permitido poder intervenir la infraestructura y poder tener ascensores, pero no todos lo tenían. Por lo tanto, la persona tenía que, entre que tomar un metro, bajarse en uno que sí tiene ascensor, después moverse y desplazarse hacia el lugar donde tenía, que donde ese metro no tenía un ascensor. Entonces yo creo que hay altas variables en el uso del espacio público que yo creo que deberían ser más incidentes en este nuevo concepto, ya antiguo, pero de ciudad inteligente, que al final nos permita hacer el uso de espacio donde las ciclovías también, hoy día es uno de los principales avances que se ha hecho en temas de ciudad inteligente, tratar de sacar el automóvil para poder incorporar las ciclovías, pero también al incorporar las ciclovías... Fernanda. ¿Perdón? Ah, no, perdona. ¿Sí? Cuéntanos, Cristian. Que te quería hacer una pregunta, disculpa que te haya interrumpido, pero me pasa que No, yo estoy investigando un poco como de sus distintas trayectorias y todo, y me llamó mucho la atención que tú estudiaste y partiste tu carrera en la quinta región, en Valparaíso, en Viña. Entonces, lo que me pasa muchas veces cuando escucho esta conversación de ciudad inteligente y las adaptaciones para personas con discapacidad, muchas veces como que el discurso se centraliza mucho a las necesidades que tienen los habitantes en Santiago, que es lógico, porque igual es como es la ciudad más grande del país, pero que en tu experiencia, que fue como tus primeros inicios y que sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad llena de hitos arquitectónicos como de terreno, de relieve, de bajadas, tan complejo, ¿cómo uno extrapola este discurso de ciudad inteligente y accesibilidad universal a un país que tiene tantos hitos geográficos tan diferentes, ciudades que se hacen arriba de cerros, ciudades que se hacen en el desierto? ¿Cómo uno puede llevar ese discurso de accesibilidad universal a algo más global pensando que Chile tiene tanta diferencia? Yo creo que esto es casuístico, o sea, nosotros tenemos que diseñar y pensar una ciudad desde las distintas ciudades con las distintas complejidades que tiene cada ciudad. Valparaíso es, por ejemplo, uno lo puede asimilar como es San Francisco en Estados Unidos. Yo no sé si han podido ir a San Francisco, pero San Francisco es una ciudad mega accesible y es igual o muy parecida a las pendientes que tiene Valparaíso hoy día, y es una ciudad que funciona. O Lisboa, por ejemplo, en Portugal. O Lisboa, Portugal, San Francisco funciona, el transporte funciona, los buses bajan de nivel a nivel de acera para que la persona en silla de ruedas, en este caso, pueda acceder. Tienen muchas facilidades en relación a las ayudas técnicas para tener sillas de ruedas automáticas. Todos los espacios públicos, inmuebles, tienen dispositivos automáticos para poder acceder a ellos y poder salir. A las alturas correspondientes, tienen señalización que me permite poder identificar dónde estoy parado, dónde te quiero ir, puedo de cierta manera organizar mis tiempos de viaje, y claro, eso parte por una concepción de una política pública del Estado o de la Municipalidad de San Francisco, que dijo, ¿sabéis qué? Esta es una ciudad que tiene estas características y además tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad y de personas indigentes. Creo que es la segunda ciudad con más personas indigentes y más personas con discapacidad en Estados Unidos después de Nueva York. Entonces, cuando uno tiene esa información, tú vas a diseñar y vas a empezar a adecuar, aunque decía la Lore, las ciudades ya están hechas y son antiguas, están construidas, que todas las mejoras, las modificaciones sean en base a los habitantes que están ahí, y cuál es el uso de que los habitantes le dan a ciertos espacios. Te estoy hablando de iglesias que tienen, no sé, 1000 años, donde tienen accesibilidad alternativa, con una buena señalética, y eso no significa que yo me voy a romper el casco histórico o el inmueble de conservación histórica para poder hacer un acceso, sino que busco alternativas
eficientes a través de la comunicación que me permitan poder acceder a esos espacios y así darle el acceso, valga la redundancia, a personas con discapacidad. Entonces se puede. Qué bueno. Medellín también es un ejemplo. Medellín es una ciudad ¿Ya? totalmente en un cerro donde tiene unos, ¿cómo se llaman estas cosas que unos Teleférico. unos teleféricos, pero teleféricos que son como buses, donde llevan a la gente y la movilizan de zona en zona y la gente que vive arriba y tiene alguna discapacidad, cualquiera sea, no tiene que bajar a pie, o sea, tiene el transporte. Yo creo que mucho de hoy día en estos tipos de ciudades, y diseñarlas o rediseñarlas, tiene que ver también con la geografía y tenemos que pensar en que qué habitantes, qué tipo de población tenemos en ese lugar, porque puede ser que muchas ciudades tengan una población, un porcentaje de adulto mayor muy alto y de discapacidad también. Hay otras poblaciones que son más jóvenes, como Concepción, que está lleno de estudiantes. Entonces hay que Claro. diseñar pensando en cuál es como el nombre de la ciudad estudiar, como la ciudad jardín, que es ciudad universitaria, cuáles son nuestros habitantes, qué tipo de personas viven ahí, y así cómo voy a ir mejorando el diseño de la ciudad para que podamos, de cierta forma, usar las tecnologías, mejorar el transporte, mejorar las circulaciones, el espacio público, y hacer un match también entre las ciclovías, las aceras, que hoy día en realidad, claro, nos pusimos a hacer ciclovías como locos, pero ¿qué pasa con las aceras hoy día? Todavía tenemos postes de alumbrado público en la mitad de las aceras, Sí. en las áreas de circulación. Entonces, chuta, tú decís, ¿cómo poder mejorar eso? Hay hartas cosas que se pueden hacer. Fernanda, perdona que te Pero sabes que encontré interrumpa, bacán pero Dale, La Lore dale. quería decir algo. encontré sí, es que encontré súper inteligente, hablando de ciudad inteligente, también encuentro muy inteligente el concepto como de tener estas ciudades de referencia, porque si es que hay buenos ejemplos, yo creo que hay que imitarlos, o sea, no hay que tener susto. Tener un tutor y que pueda ir de cierta forma a la par con sus compañeros. Y eso es un pago extra, es un pago que asume el apoderado porque quiere tener al colegio, o sea, quiere tener al niño en ese colegio, pero el colegio no tiene los profesionales que puedan darle continuidad al aprendizaje o asegurar el aprendizaje del niño. Entonces, claro, el tema no debería ser, como decía la Sael, subir los aranceles, pero hoy día pasa, o no van a subir los aranceles, pero el padre igual tiene que desembolsar, aparte de la colegiatura y todo, este tutor profesional experto que le haga el acompañamiento para que este niño pueda seguir una continuidad del aprendizaje igual que sus compañeros. Entonces, el tema de los colegios particulares, a diferencia de los particulares subvencionados que están bajo el alero del Estado y están regidos por ciertas cosas y tienen que cumplir ciertas indicaciones, hoy día el colegio particular no lo hace, por lo tanto, a eso iba un poco la pregunta para todos en general en relación al Mineduc, de que cómo consideras, Patricio, que podríamos abordarlo para no llegar a la ley de cuota y poder hacer cambiar, hacer desde el chip, desde el cambio cultural, que también lo hemos hecho en las empresas hoy día, poder hacer inclusión escolar en los colegios particulares. Y como tú decís, yo creo que la ley de cuotas, como la ley de inclusión, sirve, es como lo que decía Patricio, de a poquito, de distintos frentes, poder meter esta concientización de los beneficios que tiene hacer inclusión. Yo lo comentaba por un caso particular que me pasó en el colegio de mis hijos, donde los padres estaban muy agradecidos porque habían hecho, es que mira lo que les voy a decir, habían hecho adecuaciones de infraestructura para que su hija pudiese ingresar al prekinder. Entonces ahí tenemos dos cosas. La ley 20.422, que es una ley que tiene 10 años ya, que es la ley de 2010, que habla de la igualdad de oportunidades, donde tenemos que tener acceso a la información, a la educación. Ya está la convención, que ya todas la conocemos, donde es nuestra como ley madre y donde todos los niños por derecho tienen derecho a la educación. Y cuando yo escuchaba a estos papás de esta niña, yo decía, me desencajaba un poco. Totalmente agradecidos del colegio porque habían permitido que su hija, con una discapacidad física, que tiene un problema congénito, había podido ingresar
a un colegio particular a poder estudiar. Entonces, ahí es donde a mí me hace un poco ruido porque sí, ok, derecho a la educación, pero hoy día estamos exigiéndole solamente, entre comillas, a los colegios particulares subvencionados que se hagan cargo de la educación de estos niños o del acceso a la educación de estos niños. ¿Qué pasa con los colegios particulares? Entonces ahí es donde yo insisto, ok, a lo mejor la ley de cuotas yo creo que es una opción, pero la ley de cuotas, como decía la Isabel, a raíz o en beneficio de poder hacer este cambio cultural para que la comunidad escolar, la comunidad de los profesionales, de los profesores, desde el rector o de la congregación, en el caso de los colegios católicos, entiendan la importancia y los beneficios que tiene que los niños tengan esta diversidad, y para la comunidad escolar lo importante y lo beneficioso que es. Porque hoy día, si pensamos, los niños no notan la diferencia. Somos los adultos los que tenemos ese chip de notar la diferencia de una persona con discapacidad o un niño con alguna necesidad especial. Pero los niños en sí no lo ven o no lo notan o como lo viven desde pequeños con eso, no hacen la diferencia. Entonces era un comentario que quería decirles porque me chocó un poco de como que te estoy haciendo un favor, apoderado, te estoy haciendo... Hola, buenos días. Gracias por la invitación, gracias a la Expo, a Paola, aquí a los compañeros. A ver, yo recojo hartas cosas. Lo primero, hoy día, o lo que hacemos por lo menos en Google Arquitectos, es tratar de ir más allá de la norma, porque hoy día la norma nos da los parámetros bases para poder hacer ciudades un poco más amigables, caminables, transitables, accesibles, pero nuestro concepto es poder ir más allá de la norma para que, como decía la PAME, la idea es poner el centro a la persona, y la persona desde todas las diversidades funcionales de la persona con discapacidad, el adulto mayor, la persona de talla baja, la mujer embarazada, el niño, las personas obesas. Hoy día, para poder diseñar los espacios públicos y poder hacer mejoras de infraestructura desde el ajuste razonable hasta el diseño universal, tenemos que empezar desde las personas. Y yo creo que eso es súper relevante porque necesitamos ir más allá de la norma para que los espacios hoy día sean accesibles. Nosotros consideramos que la norma no garantiza la accesibilidad de los espacios y tenemos una ley del 2010 que está casi o nada regulada, o no regulada, sino que lo que dijo Pablo en algún momento, fiscalizada, esa es la palabra, fiscalizada. Entonces hoy día estamos al debe desde el gobierno, las políticas públicas, se tuvo que hacer una ley de inclusión laboral, se está mejorando la ley de inclusión escolar, en temas de infraestructura la 20.422 con el decreto 50 no basta, hay una problemática ahí desde los profesionales y desde que esta materia no se aborda en las escuelas de arquitectura, ni en las escuelas de diseño, ni en las escuelas de construcción. Por lo tanto, necesitamos abordar el tema de la inclusión de manera transversal hoy día en las universidades, en los profesionales, porque esto, si queremos una sociedad más inclusiva a futuro, no podemos regirnos solamente por normas, sino que tenemos que llegar en algún momento que esté dentro de la conversación cotidiana, de que podamos diseñar desde el diseño universal, desde que ojalá podamos tener una ciudad inteligente que nos ayude en hacer ciudades más accesibles también, vanguardistas hacia el futuro, que podamos tener distintas herramientas desde la tecnología, desde las energías renovables. Conversamos con la Lore hace un par de días atrás también, el transporte, lo importante que es para las personas con discapacidad poder de cierta forma organizar sus tiempos de traslado, porque hoy día hay una gran problemática en los espacios públicos, en los paraderos, en el metro, y cómo usamos la tecnología para poder hacer esta organización del tiempo. Y ahí yo creo que también es parte de lo que tenemos que hacer como ciudad inteligente. El transporte es uno de los elementos principales para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Por lo tanto, hoy día, como también lo comentó Pablo, yo creo que tenemos que abordar esta mirada desde un trabajo colaborativo, desde que las normas no solamente son como una base, es la base para poder avanzar hacia poder hacer mejores cosas,
Y con eso, las políticas públicas, los ministerios, los distintos ministerios, escuché por ahí el otro día, me dijo una amiga, de que se había armado una mesa de trabajo de distintos ministerios, el Ministerio de Telecomunicación, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Servicios, porque al final tenemos la ciudad para las personas. Y eso yo creo que es súper relevante. Y las tecnologías de la información, y así podríamos estar hablando mucho rato, pero considero que hoy día la norma es nuestra base y nuestro pensamiento tiene que ser ir más allá de la norma para poder hacer ciudades o espacios, como yo le digo, espacios humanos, donde se conecten personas. Y eso va desde que yo salgo de la casa, me muevo por la ciudad, llego a un inmueble, accedo a un servicio, voy a mi trabajo, y eso yo creo que tiene que ver mucho también con esta ciudad inteligente, que ojalá seamos vanguardistas en poder tocar esta temática y abordarla, ponerla sobre la mesa y trabajar de manera colaborativa entre el público y el privado. Mira, yo quería comentar algo. A pesar de lo que dijo la Lore, la Pame y Pablo, hay dos cosas. Hoy día tenemos una tendencia a la ciudad expansiva. Y esa ciudad expansiva tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas entre que seguimos haciendo carretera y seguimos metiendo el auto dentro de uno de los medios de transporte primordiales, más ahora en pandemia, la gente no se va a subir al bus si tiene la posibilidad de andar en auto. Entonces, uno es la ciudad expansiva y cómo hacemos que esta ciudad expansiva la podamos ir diseñando de manera inteligente en relación, vuelvo a lo mismo, al uso de la tecnología, el transporte, lo primordial que puede ser para, ok, vamos a hacer ciudades más extensivas, pero tenemos que tratar de sacar los centros urbanos del centro de Santiago. ¿Cuánto se demora una persona en viajar desde, no sé, Buin hasta el centro de Santiago? ¿Cómo le hacemos llegar los servicios y hacemos núcleos cívicos que nos permitan entregar esa accesibilidad a los servicios, entregar esa accesibilidad en el espacio público para que las personas, que es el 80% de la población hoy día, donde estamos hablando del 20% de las personas con discapacidad, el 25% de los adultos mayores, el 15% de los infantes, que son niños hasta 5 o 6 años, el 20% de los adultos mayores, no sé si lo dije, o el 25% de las personas obesas, tú empiezas a sumar y al final tenemos que diseñar para el 80% de la población en Chile. La gran mayoría. Y eso es, no sé, somos 18 millones de habitantes, serán unos 15 millones de personas, entonces todos, de entre uno que puede tener una discapacidad temporal o el adulto mayor, pensar en que tenemos que hacer intervenciones, como dijo la PAME, desde lo que ya está y cómo mejoramos lo que ya está y cómo usamos bien la materialidad de lo que ya está en los espacios públicos. Eso es súper importante porque hoy día existe, o como no existe tanto conocimiento en materia de accesibilidad, hay problemáticas enormes en temas de cómo yo ocupo los pavimentos, por ejemplo. O sea, me pasó en el metro, que no sé si lo di en ejemplo el otro día con la Lore, estaciones del Metro Nueva. Esto no es una crítica mala, sino que es como constructiva. Si yo tengo, hacer un pensamiento, tomar la data de decir cuánta gente va a pasar por este pasillo del metro, por lo tanto, ya voy a tener un flujo de pic de personas con data en ciertos horarios. ¿Cómo yo pongo un pavimento de guía para personas ciegas al medio de un pasillo donde el flujo permanente de personas es muy alto? Es una intervención o una solución que a mi juicio está mal aplicada. ¿Por qué? Porque al final dificulta más que ayuda. Entonces, ¿cómo desde el uso del espacio o este espacio humano, que es lo que yo quiero que conecte personas, el espacio público, lo mismo el tema de los semáforos, con el mismo que tú decías, Lore, con lo mismo de la data, cómo poder decir, ¿sabéis qué? O el ejemplo que dio Pablo, ¿cuánto yo me demoro en una vía principal como la Alameda, que a mí me ha tocado ver personas adultos mayores, personas con movilidad reducida que andan en burritos, no alcanzan a cruzar la Alameda? Entonces, ¿cómo yo, con esta tecnología y una ciudad más inteligente, desde la conectividad de dispositivos, yo puedo determinar, o a lo mejor con esta misma pulsera, puedo determinar que esta persona se va a demorar el doble de lo que se demora la persona normal en cruzar la Alameda? Y de repente me pasó que la persona quedaba al medio de la calle. Entonces, ¿cómo pensamos hacer una sociedad más inclusiva? Yo creo que siempre pensando desde la persona. O sea,
quiénes son los que van a ocupar este espacio, y así podemos ir priorizando intervenciones. Las universidades tienen este tipo de público, o a lo mejor hacer un catastro de cuántas jóvenes con discapacidad tengo, cuáles son las prioridades que tengo que hacer de intervención en universidades. La comunicación, hoy día la señalética, la información es primordial para el tema de la accesibilidad. Yo creo que eso es más importante o igual de importante incluso que una rampa. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dio la PAME de que de repente no tenemos veredas estrechas, grandes aceras. En Rancagua se hizo un proyecto donde ocuparon las aceras, se hizo con data, se hizo un movimiento de flujo de la gente que iba a esos lugares del centro, que los quería ocupar, por lo tanto ensancharon las calzadas, o sea, ensancharon las veredas, perdón, y le quitaron espacio al automóvil. Entonces, ¿cómo yo pienso esa ciudad de que tengo mi acera, donde todavía tenemos los postes en la mitad de la acera? ¿Cómo si es que, no se puede intervenir? Yo señalizo y digo, ¿sabe qué? Cruce, cosas que son tan sencillas, cruce y use esta vía, porque esta vía sí es accesible, no tengo los árboles puestos al medio, no tengo la luminaria puesta al medio. Entonces yo creo que a través de la tecnología de la información, de una comunicación de señalética, podemos abordar y ir haciendo un poco una ciudad más amigable, más empática también, donde se considere a la persona como centro como lo principal, como sujeto. Primero que nada, las personas con discapacidad como sujeto de derecho. Y segundo, poder modificar o hacer las mejoras de estos espacios pensando cuáles son los usos de ellos. Si yo tengo un presupuesto acotado para poder intervenir a lo mejor un inmueble de servicio público, pero estoy en una de las ciudades donde tengo el porcentaje más alto de personas con discapacidad, donde tengo el porcentaje más alto de personas adultos mayores, claro que tengo que intervenir los accesos de ese inmueble que presta algún servicio, como puede ser un IPS, un banco que paga los sueldos de los adultos mayores. Entonces, si yo tengo un banco en el centro de Santiago, que a lo mejor ninguno de esos bancos es accesible, pero sí puedo hacer una intervención y ese presupuesto ocuparlo donde tengo población de adulto mayor, de personas con discapacidad más alta, donde este banco es un punto único, donde no tienes otro banco en la redonda o en un entorno inmediato al kilómetro, claro que yo tengo que tener ese tipo de data o de conocimiento para poder decir, yo voy a poner y voy a usar esta plata y este presupuesto para decir, esa va a ser una de mis prioridades y no me voy a poner a intervenir los 5 bancos que están en el centro de Santiago porque tengo otras prioridades también en otros lados. Puedo a lo mejor intervenir un banco y poner señalización e información que diga que el banco de la esquina con tal esquina es accesible, por lo tanto vaya o diríjase hacia allá. Bueno, el pensamiento y la idea es que ojalá en el futuro, ojalá que no muy lejano, ojalá todos los inmuebles puedan ser accesibles, si no tienen acceso principal, tengan la posibilidad de tener acceso alternativo, y este acceso alternativo que esté señalizado, que me permita yo poder identificar y no tengas que preguntarle a un tercero, que yo pueda, no sé, poder trasladarme dentro de un mall y que la señalética sea necesaria para una persona con discapacidad saber dónde está el baño y no tener que preguntarle a alguien o darse 1000 vueltas. Yo creo que aquí tiene que ver con 4 cosas el tema de la accesibilidad. Primero que nada tiene que ver con la infraestructura. Segundo, la seguridad y el tema de la prevención de riesgo en los inmuebles y en la ciudad. Tercero, el tema de los mobiliarios y las aproximaciones a esto, todo, o sea, desde pensar en el dispositivo de un semáforo, hasta pensar en cómo yo puedo abrir una puerta o cómo yo me puedo aproximar a un dispositivo de emergencia que no esté a 2 metros de altura. Todo eso, más la señalética, la comunicación y la información, yo creo que son como las 4 áreas que hoy día deberíamos abordar, no tanto solo los inmuebles, sino que también los espacios públicos, y ocupando la tecnología que hoy día nos permite mucho, y lo hablamos con la Lore en un conversatorio. San Francisco es una ciudad súper accesible, con la topografía que tiene, y yo creo que tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad, adultos mayores e indigentes, por lo tanto ha sido una ciudad que en el tiempo se ha ido adecuando al ciudadano. Entonces, mi propuesta es pensar los espacios desde lo que queremos hacer, que es conectar personas, y pensar los espacios y los proyectos desde el inicio, desde el diseño universal, y también hacer estos ajustes
donde podamos usar las tecnologías de la información, la comunicación, la señalética y todas las herramientas y elementos de apoyos técnicos que nos permiten para poder hacer las infraestructuras más accesibles. Yo creo que el trabajo colaborativo, yo creo que aquí un poco lo que conversaron y lo indicó Pablo, Pamela también y en su momento la Lore, el trabajo colaborativo y darle la posibilidad a las municipalidades de gobernar sus espacios y de hacer, y de que no pase de que interviene distintas entidades, ya sea MOB, ya sea Servio, ya sea, y interviene en el lugar una vez y otra vez y la población dice, pero chuta, si ya volvieron a intervenir de nuevo. Que exista ojalá una mesa de trabajo colaborativa para que pensemos una ciudad desde el uso de los espacios, pero para quiénes los están usando. Son nuestros ciudadanos, son nuestros adultos mayores, son nuevas personas con discapacidad, somos nosotros mismos. Entonces, la invitación es el trabajo colaborativo multidisciplinario. Aquí eso es súper importante, donde podamos incorporar las tecnologías de la información, la seguridad vial, en los inmuebles el área de prevención de riesgos, los proyectos, que conversen cuando se hacen diseños de proyectos nuevos con los expertos en accesibilidad. Yo creo que aquí el trabajo colaborativo es súper importante para poder avanzar hacia una ciudad más empática, más resiliente, más accesible, inteligente también, pero desde este trabajo que nos permite también incorporar a todos por igual y a las personas con discapacidad y a los adultos mayores dentro como parte de, y así hacemos al final una sociedad más inclusiva con todos los factores que nos permitan poder trabajar desde el público, el privado y la sociedad civil.